experiencia muy importante. Es licenciado en Ciencias Políticas por la Complutense. También es máster en Paz, Seguridad y Defensa por el Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado. Es diplomado en Prevención de conflictos. También es director y jefe de Seguridad Integral. Luego me dirás lo que es eso. Yo tampoco lo sé. Lo ponía el título, sí. Bueno, es interesante. Es interesante. Ahora lo hablas bien. Integral. Trabaja en... Global Strategic Search. Ahí será jefe. Bueno, soy cofundador. 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 Como San Ignacio. Muy bien. Cofundador igual a cobrar menos. Bueno, no te preocupes. Yo tengo muchas cosas, pero no he cobrado. Y luego también, pues para terminar, para no seguir leyendo más, eres... ¿bien? Sí, colaboro en el programa de radio de Terrorismo Internacional, en Radio Ya. Tienes que hablar de nosotros. Por supuesto. Y que el grupo intelectual en este momento histórico, se está aquí, pues nos está desarrollando proyectos integrales para bien de España y bien de Europa, ya que estamos aquí. Bueno, pues bienvenido. Pues hemos ido con su respeto, voy a ponerme de pie para poner la La ponencia. casa es libre. Vale. Buenas tardes a todos. Vamos a hacer un análisis DAFO con las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades que presenta China. Vamos a intentar dar respuesta a esta pregunta. ¿Será China el próximo hegemón mundial? Es decir, ¿va a dominar sobre Estados Unidos? ¿Se va a mantener como una segunda potencia? ¿O en todo caso va a ser una potencia equilibrada con Estados Unidos y a partir de ahí determinaremos si puede ser bien un equilibrio en conflicto, estilo Guerra Fría, o si va a ser un equilibrio de colaboración? La primera palabra clave que quiero que tengan ustedes en cuenta es la palabra transversalidad. ¿Qué quiero decir con transversalidad? Vamos a ver una serie de ideas, conceptos, elementos que desde nuestro punto de vista pueden ser tomados en cuenta como una debilidad, pero hay que tener en cuenta siempre el punto de vista chino o asiático de que lo que para nosotros son debilidades, para ellos pueden ser fortalezas. Lo mismo pasa con las oportunidades o con las amenazas. Una presentación muy rápida sobre China. Es la segunda economía mundial, con un PIB de 12,84 billones de dólares. El último año lo cerró con una subida del PIB del 6,9%, un 0,4 más de lo que se esperaba. Es la segunda fuente de inversión extranjera directa. Se espera que para 2020 será la primera. Es el mayor tenor de reserva de divisas mundiales, con 4 billones de dólares, un 40% de las divisas mundiales, primer exportador mundial, mayor consumidor energético en la actualidad, 23% de la energía mundial, se espera que sea en 2025 con un 28%, líder en reservas minerales importantes, utilizadas especialmente para aplicaciones tecnológicas, como el tungstenio, molibdeno, titanio, mercurio, minerales de tierras raras, como les estoy apuntando ahí al final. A pesar de ser el primer líder en reservas, aún así tienen una necesidad grande de importar todos estos minerales por el uso tecnológico que le está dando. Además, es el primer socio comercial de más de 100 países, lo cual supone una suma del 80% del PIB mundial. Primer socio comercial para la Unión Europea, para Estados Unidos, su región Asia-Pacífico, para África, y es la segunda de América Latina, con opciones de ser la primera en los próximos años. Una deuda pública del 36%, un índice de desarrollo humano, según Naciones Unidas, en un puesto 89 sobre 193. Doing Business es un índice que se utiliza para la facilidad de crear comercio y crear empresas en China, un puesto 78 de 190, mejorando año tras año. Una percepción de la corrupción, 79 sobre 176, es el mayor acreedor de la deuda norteamericana con 1,2 billones de dólares. Economía de ingreso medio, a pesar de todo el desarrollo económico y potencial que tiene desde los últimos años.
Una población de aproximadamente 1.400 millones de personas. Se estima que está, si no es el primer país en población, es el segundo y será superado por la India en los próximos años. Una superficie de 9,5 millones de kilómetros cuadrados. La moneda es el yuan, o el renminbi. Un euro es igual a 7,72 yuanes. A nivel político, la República Popular China es un régimen socialista, teóricamente y constitucionalmente con más de un partido, pero como todos ya sabemos, en la práctica solo ejerce poder el Partido Comunista. La ideología del partido se basa en el marxismo-leninismo, desde la época de Mao, más el pensamiento que ha ido incorporando sus diferentes líderes desde Mao Zedong, Deng Xiaoping, Jiang Zemin, Hu Jintao y actualmente Xi Jinping. Estructura de poder en 4 bases: Partido Comunista, Estado o Gobierno, la Asamblea Nacional Popular y el Ejército Popular de Liberación, si bien hay que decir que al final quien va a mandar sobre todos los 4 pilares va a ser el Partido Comunista. Vamos a pasar ya a hablar de las debilidades que presenta China. Primero, aspectos económicos. China se encuentra ahora mismo en una situación de la trampa del ingreso medio. ¿Qué queremos decir con la trampa del ingreso medio? Desde el año 2000, como pueden apreciar, su deuda exterior a largo plazo estaba estimada en un 121%, en la actualidad está en el 250%, y el FMI estima que para el año 2022 puede llegar al 300%, siempre son estimaciones. El crecimiento económico desde el año 2010 se ha reducido, siempre había estado desde los años 80 en torno a los 2 dígitos, siempre una subida del PIB anual en torno al 10%, 12%. Desde 2010 la tendencia ha bajado, va a estar entre el 6,7, entre el 6 y el 7%, como hemos visto antes. Este último año está en el 6,9%. Un modelo de crecimiento que desde 2008 se considera agotado porque se ha basado o ha tenido uno de sus pilares importantes en la deuda. Desde 2015 hubo una crisis financiera, una crisis bursátil, que produjo un aumento de la morosidad del sistema financiero causado principalmente por 2 de las patas más débiles que ha tenido China en los últimos años, entre comillas más débiles, que son las empresas públicas y los gobiernos locales. El mercado interno está excesivamente controlado por el Estado, por todas las instituciones oficiales, lo cual ha generado, como veremos en el punto más abajo, que las empresas públicas han recibido un trato preferencial frente a la iniciativa privada o la inversión extranjera, lo cual ha generado, como ponemos entre paréntesis, empresas públicas zombies, auténticamente improductivas. El año 2017 va a tener un momento histórico importante porque se bajó la calificación de la deuda en 2 ocasiones. En mayo, Moody's rebajó la calificación de la deuda por primera vez desde 1989, pasando de la calificación AA3 negativa a la A1. En septiembre, Standard & Poor's bajó esa calificación crediticia por primera vez desde 1999, bajándola desde el AA negativo hasta el A positivo. La única agencia de calificación que mantuvo la calificación que tenía previamente ha sido la agencia Fitch. Un ahorro interno. El ahorro interno en China, y no solo en China, sino como una tradición cultural en toda Asia, es del 46%, 26% superior a la media mundial. Protagonismo del ahorro, los hogares, es decir, un bajo consumo, que como veremos más adelante van a ser elementos importantes que tiene que llevar a cabo China para reformar su economía. Hay un desajuste entre la oferta y la demanda. China se caracteriza porque tiene un exceso de producción, sobre todo en materia industrial, como vemos aquí, acero, cemento, carbón. Esta serie de producción industrial potente, fuerte, que como estamos viendo en los últimos años, quiere darle salida a través del comercio y como hemos visto recientemente, el presidente de Estados Unidos ha querido meter unos aranceles a las exportaciones que vengan a Estados Unidos en materia de acero, por ejemplo, lo cual explica esa rivalidad económica ya declarada entre los 2 países. La protección a la propiedad intelectual ha sido históricamente baja, sobre todo a nivel industrial y tecnológico, pero más que hacia las empresas chinas o las empresas estatales, esa baja protección ha sido aplicada sobre todo a las empresas extranjeras que han intentado invertir en el país. El ejemplo claro ha sido siempre que China ha puesto como condición a las empresas extranjeras la unión con algún tipo o el accionariado con algún tipo de empresa estatal, lo cual ha supuesto el intercambio de información, tecnología, que beneficiaba a las empresas estatales chinas. Un aumento de la población urbana que se está produciendo ya desde hace unos cuantos años. Se estima que en el año 2025 el 65% de la población vivirá en las ciudades. Además son macrociudades enormes.
No os imaginen ciudades al estilo europeo o español. Ahí las ciudades dormitorio, estamos hablando de ciudades de 2-3 millones de habitantes, 4 o 5 tranquilamente en los alrededores de Pekín. ¿Qué supone ese aumento de la población urbana? Como ponemos ahí, un aumento en la demanda tanto de los recursos como de las prestaciones sociales, porque entre los beneficios o las fortalezas que veremos a continuación más adelante, la clase media china ha ido aumentando en las últimas décadas, millones de personas han salido de la pobreza y eso supone un elemento positivo, pero también el elemento negativo de que van a demandar más dinero, más recursos y mejores prestaciones sociales, cuando las condiciones que tiene China en la actualidad están limitadas para dar todo ese tipo de demanda a tanta gente. Una decadencia demográfica, se está produciendo ya un envejecimiento de la población china. Todos conocemos la famosa política de hijo único que había llevado aplicando durante las últimas décadas, a la cual ya le puso fin entre 2013 y 2015, y eso ha generado una disminución del número de chinos que están en la edad de trabajar. Estratégicamente, China, a pesar de todos sus recursos, es un país dependiente. Se espera que para el año 2035, del consumo de petróleo que haga, el 75% va a ser importado, lo cual le va a obligar a seguir diversificando su cartera de clientes y seguir invirtiendo en otras regiones. Además, las desigualdades económicas, como veremos más adelante, aunque se han ido reduciendo, siguen permaneciendo a nivel económico, tanto intersocial como interregional, a pesar de que se sigue invirtiendo en algunas regiones. Veremos más adelante el caso de la región de Xinjiang, con los uigures, etc. Una enorme burbuja inmobiliaria. Es cierto que se le está poniendo freno, se está enfriando esa burbuja inmobiliaria, se le está poniendo freno a la construcción de las famosas macrociudades fantasma que hay en algunas regiones de China, construidas precisamente para dar salida a lo que comentábamos antes, el exceso de producción industrial, de cemento, ha generado esa situación de macrociudades fantasma. Desde que en 2015 el FMI incluyera al yuan en la unidad de moneda artificial, su valorización o su valor respecto al dólar se ha ido reduciendo. La causa, como vemos ahí, una confianza baja de los inversores extranjeros por condiciones de cuestión de las divisas, en torno a confianza a los entornos políticos, a las instituciones, la situación de preferencia hacia las empresas estatales. Entonces, esas condiciones generan que el yuan no sea un refugio seguro para los inversores extranjeros. La dependencia de China sobre las rutas marítimas, fundamental, y luego lo veremos más adelante, entre oportunidades y fortalezas. La estrategia de la nueva ruta de la seda responde, entre otras partes, a esta dependencia de las rutas marítimas y la desconfianza que tiene sobre la penetración de potencias navales extranjeras, visto principalmente hacia Estados Unidos, pero también no olvidemos las relaciones que puede tener con otros países de la región, como pueden ser Vietnam, tranquilamente, con el que recientemente además su enemistad sigue creciendo. La corrupción generalizada en todas las instituciones es conocida también, lo veremos en las fortalezas. Desde 2012 Xi Jinping sí que ha iniciado un programa, una política de eliminación y reducción de la corrupción a todas las instituciones, afectando desde el nivel local hasta el nivel más alto, altas esferas militares. Más de 1 millón de personas han sido ya puestas a disposición de la justicia china por corrupción. Como veremos más adelante, también podemos ver eso, si en realidad responde únicamente para luchar con la corrupción o si hay algo más detrás de esa política. Falta de transparencia, falta de separación de poderes, un poder judicial que todavía no es totalmente independiente. Aunque las empresas tecnológicas sabemos que son cada vez más importantes, todos conocemos empresas conocidas como Huawei, OnePlus, Weibo, aunque sean conocidas poco a poco, está claro que esas empresas son gigantes en su mercado interno, en su mercado chino, que no es pequeño, como veremos también adelante, como les mencionaba, la transversalidad. No son conocidas en el extranjero, poco conocimiento, cada vez más, pero poco para lo que se podría esperar de ellas, pero son gigantes en China. Eso es una debilidad, pero como veremos más adelante, eso es una fortaleza, porque el mercado chino son 1.400 millones de personas. Contaminación ambiental, aunque está produciendo unos avances importantísimos en esta materia, se está convirtiendo en el líder mundial en las energías limpias. La contaminación sigue siendo alta. El separatismo como una amenaza en Taiwán, Xinjiang, Tíbet, Hong Kong. En Taiwán, en el año 2016, ganó el Partido de la Democracia de Tsai Ing-wen, ganó al histórico partido del Kuomintang,
y destacó sobre el Kuomintang que el partido de Tsai Ing-wen pretende romper con el consenso de 1992 de una sola China, y es un partido que defiende aún más la independencia de Taiwán y el soberanismo. Además, recientemente China ha aprobado la subida de la inversión en el gasto militar en un 50% para este año, 2018. Xinjiang, veremos más adelante, lo relaciona con los 3 males a combatir en el país: separatismo, el extremismo y el terrorismo. Importantísimo con las cuestiones terroristas, las declaraciones que han habido de Al-Qaeda, los vínculos con el Daesh, el movimiento islámico del Turquestán Oriental, todo ese tipo de movimientos que en China generan cierto temor hasta cierto punto, y que le ha llevado a aplicar una serie de leyes, como veremos más adelante, restrictivas en derechos y en libertades, por ejemplo, de la expresión religiosa. Hong Kong, el movimiento de los paraguas de 2014, hay dudas dentro de los propios movimientos de autonomía o independencia sobre Hong Kong. Hay cada vez más jóvenes que se sienten menos identificados con la China continental y que se consideran tal cual hongkoneses y no chinos. En cuanto a los derechos políticos, sociales y humanos, ahí pueden ver el índice de libertad electoral puesto 192 sobre 198. Índice de libertad política directamente está tachado de no libre. Libertad política 7 sobre 7, siendo 7 la peor situación política. Libertades individuales 6,6 sobre 7. Todos estos datos los pueden ver tranquilamente en cualquier organización tipo Amnistía Internacional, Freedom House, Human Rights Watch. Ahí tranquilamente pueden ver la información, está ahí, de los últimos informes. El índice de la libertad de prensa, puesto 176 sobre 180. Importante, vamos a ver a continuación ideas sobre la libertad de expresión y sobre todo la libertad de prensa. Se está produciendo una codificación normativa, es decir, se están haciendo normas de lo que eran prácticas políticas arbitrarias, prácticas políticas sociales sobre la libertad de expresión, la represión, la persecución sobre determinadas conductas. Como vemos ahí, entre ellas destaca la Ley de Ciberseguridad aprobada en 2016, se ha puesto en marcha ya en el verano de 2017, consolida esas prácticas de censura, de vigilancia, y sobre todo hay 3 elementos importantes en esta Ley de Ciberseguridad. Primero, obliga a todos los usuarios chinos a registrarse con su nombre real, no hay posibilidad del anonimato. La información de todos los usuarios que tengan cualquier empresa, sea nacional o extranjera, debe ser almacenada en territorio chino y puesta a disposición del gobierno chino. Y por último, el control de las redes virtuales privadas. China cada vez controla más todas las VPN y hace colgar los servidores a determinadas VPN vinculadas con movimientos de derechos civiles, movimientos religiosos, medios de comunicación, todo lo que se puedan hacer a la idea que esté relacionado o que puede ir en contra, puede ser una crítica hacia el gobierno. Todas sus VPN están siendo controladas, están siendo reducidas su actividad. El caso de Xinjiang, el caso de Tíbet, el caso en Hong Kong. La censura y el control de información. Tenemos ahí el proyecto Golden Seal, el gran cortafuegos, que básicamente, para que se haga una idea, lo que hace es cortar, seleccionar toda aquella información que pueda venir de fuera, que pueda venir del extranjero, monitorizar, interceptar comunicaciones, tanto desde fuera como dentro también del país, a través de todos los servidores que se pueden imaginar, a través de las empresas estatales tecnológicas, como puede ser WeChat, puede ser Weibo, puede ser las compras que puedes hacer a través de Tencent, pueden ser Tencent, como si no lo conocen, es el Amazon chino. Todo lo que puedas hacer con tus redes sociales en China está controlado a través de este gran proyecto Golden Seal, el gran cortafuegos de China. La libertad en Internet, 2017, como ponemos ahí, según las organizaciones internacionales. China es por 3er año consecutivo el gran violador, el gran abusador de la libertad en Internet. Los peores índices que puede tener un país están ahí. Puntuación total 87 sobre 100. Obstáculo al acceso a Internet, una puntuación de 17 sobre 25. Límites en el contenido 30 sobre 35. Violación de los derechos de los usuarios 40 sobre 40. Penetración de Internet, es decir, cuánta población puede acceder a Internet, 53,2% de la población, lo cual veremos a continuación, o como hemos visto antes, 53,2% de la población son 600 millones de personas. Entre 600 y 700 millones de personas. No es un mercado tampoco pequeño. Como hemos dicho antes, aquí hacemos un pequeño parón. Todo esto, estamos viendo,
control de la información, control del Internet, la libertad. Estamos hablando de que son puntos débiles, un elemento débil, pero como hemos dicho antes, esta es una percepción nuestra, vamos a considerar una percepción occidental, no la voy a justificar en ningún momento, por supuesto, pero para ellos, en China, se pregunta a la gente, hay informes, hay estadísticas, la gente se le pregunta y la gente compra esta idea, no les importa. Entienden que esto es en pos de la armonía social, esto es en pos de la defensa nacional, esto es en pos de que yo no tengo nada que temer, por lo tanto no tengo miedo a que me controlen. Es ese cambio de mentalidad que hay que tener en cuenta para analizar China o cualquier país que estemos hablando de la región asiática. Sistema de crédito social, el carnet por puntos. Si no han oído hablar de esto, les aconsejo que busquen un poco de información en qué consiste. Básicamente, China controla a través de Internet qué buscas, qué compras, a qué te dedicas, si dedicas cuántas horas al ordenador, a qué se lo dedicas. En función de todo eso, estima cómo es tu comportamiento social e individual y te hace una serie de trabas o, por ejemplo, en función de si tú estudias mucho o ahorras mucho, tú tienes más acceso a un crédito bancario, tú tienes más acceso a que tus hijos estudien gratis. Tú tienes acceso a que tus hijos estudien gratis, tú tienes más derechos a conseguir un puesto en el funcionariado estatal, tú tienes más derecho a, es decir, creas un condicionante a un comportamiento guiado por el Partido Comunista o por el gobierno para tener acceso a bienestar social, a derechos. Como ponemos ahí, desde la llegada de Xi Jinping, todo esto se ha materializado en normas, ha aumentado el control, se han reducido los derechos y las libertades sociales, se ha hecho en función étnica, religiosa, contra asociaciones civiles, contra los propios abogados de derechos humanos o de derechos civiles, hacia los medios de comunicación, etc. Concentración del poder en torno a Xi Jinping. Este es otro elemento importante que tenemos que tener en cuenta. Si es una debilidad, a nuestro juicio sería una debilidad, la concentración de poder en una persona, o si de verdad es una fortaleza. Desde ese punto de vista, para China o para los chinos, es una fortaleza, lo hemos visto recientemente. China, Xi Jinping lo ha propuesto y la Asamblea Nacional Popular lo va a aprobar, se va a eliminar el límite de mandatos, ya no va a haber más límites. Fortalecimiento del poder de Xi Jinping como secretario general del Partido Comunista, es el presidente del Estado y además es el presidente de la Comisión Militar Central. Ataque, como hemos dicho antes, ataque a las libertades individuales, en defensa de la seguridad nacional, en pos de la armonía social. Aquí incluimos, y podemos hablar más adelante en las preguntas, en el debate, la ley antiterrorista aprobada en 2015, que ha dado pie a, de nuevo, codificar en formato de normativa actitudes políticas represivas, sobre todo en materia religiosa, codificación de estas prácticas, lucha contra la corrupción. Les me preguntaba antes, ¿es positiva o no es positiva? ¿Hay detrás un movimiento de limpieza dentro de los propios líderes del Partido Comunista? ¿Es un movimiento de limpieza hacia la sociedad civil? Son las dudas que tenemos que intentar solventar. Es difícil acceder a esta información, por supuesto. Detenciones ilegales, desapariciones, endurecimiento de las condenas, torturas sistemáticas, trabajos forzados, es decir, una condición de derechos humanos que aquí no se toleraría. Objetivo final de todo esto es, como decimos aquí, controlar la información que viene de fuera y la que se maneja dentro. China, por poner ya un elemento cercano a Corea del Norte, adelantamos un poquito, China viola el derecho internacional y sus obligaciones como país que ha ratificado la Convención de los Refugiados cuando devuelve a Corea del Norte a todas aquellas personas que han huido del régimen norcoreano. Eso es una violación clarísima del derecho internacional, como hemos dicho, de la Convención sobre Refugiados. China también es partidario, y también lo ha hecho, de solicitar a países regionales la devolución de personas que han salido de China porque se sienten perseguidos políticamente para ser enjuiciados en el país. En Xinjiang, como hemos mencionado antes, los 3 males a combatir, es un conflicto histórico derivado en violencia a partir de 2009, en unos sucesos que produjeron violencia, 127 muertos en la ciudad de Urumqi, la capital de Xinjiang.
sometido a la coerción y la represión, codificadas normas hacia la cultura, las tradiciones, la forma de vida, los líderes, los propios textos religiosos son modificados por autoridades chinas. Son el CIPRI, el Instituto Internacional sobre la Paz en Estocolmo. China es el quinto exportador de armas y el primero en África subsahariana. Veremos más adelante la política exterior china, en qué consiste, cuáles son sus puntos, pero adelantamos aquí. China siempre se vende como un país que no pretende hacer una injerencia en los asuntos internos de los países. ¿Alguien me puede explicar si tú vendes armas a los países y hay muertos, si eso no es una injerencia? Soft power, que veremos más adelante, el poder blando que vende China, pese a todos los esfuerzos que está invirtiendo en las escuelas Confucio, en las casas culturales, la inversión, los programas en otras regiones, en inversión en desarrollo, proyectos de construcción de infraestructuras, todo eso empeora, toda esa imagen positiva que puedes tener en otros países queda empeorada con todo lo que hemos mencionado anteriormente de situación de derechos humanos, situación, el carne por puntos que hemos mencionado, las torturas, desaparición de personas, desaparición además sin justificación judicial, sin un mandato judicial, etc. Fortalezas de China, económicas y políticas, 22 flechitas, inicialmente en los últimos años de desarrollo económico de este siglo XXI. China se hizo fuerte precisamente con lo que ha cambiado ahora. Ponía trabas, como decíamos antes, trabas al comercio, a la inversión privada, ponía trabas también a la inversión extranjera y obligaba a las empresas extranjeras a compartir el conocimiento y la tecnología con las empresas estatales con las que estaban obligadas a compartir accionariado. Los contratos públicos en el exterior. China está potenciando el uso de su moneda en todos los contratos, tanto internos como en el extranjero. Eso se puede ver también en la nueva ruta de la seda. Se obliga también, se favorece el uso de los estándares chinos, el uso de los productos chinos, especialmente los tecnológicos o los desarrollados con la innovación. Se está dando, como les mencionaba antes, la salida al excedente industrial, a todo el excedente de divisas, como hemos dicho, empieza a forzar, entre comillas, lo de forzar el uso de su moneda con los demás países, sobre todo en la zona de Asia Central. Muchas de las medidas que debe adoptar China, que veremos ya en la parte final, que para mejorar sus debilidades se están poniendo en marcha, como es el aumento del gasto en I+D, el gasto en educación, la apertura de su mercado interno. Vamos a verlo un poquito más detalladamente ahora después. Comercio exterior sigue creciendo, 14,2% en 2017, supone 4,2 billones de dólares, aumento de las exportaciones en torno al 10%, de las importaciones en el 18%, como pueden apreciar, su superávit comercial se está reduciendo, pero sigue existiendo. La internacionalización de las empresas estatales que están invirtiendo en sectores estratégicos, eso es especialmente importante en el caso europeo, donde se está ese intento de invertir en las empresas, sobre todo en los sectores estratégicos. Eso es un ejemplo de lo que está intentando Alemania cortar urgentemente, porque veía que las empresas chinas se metían en los sectores estratégicos, como puede ser eléctricas, como pueden ser suministros de agua en Europa. Eso produce que las empresas europeas pierdan su cuota de mercado, tanto dentro de la Unión Europea como en el extranjero. La adquisición de empresas extranjeras se sigue produciendo, o parte de las mismas. Empresas tecnológicas, aquí les pongo un ejemplo así muy rápido, empresas muy conocidas como Alibaba, Tencent, China Mobile, Xiaomi, Huawei, OnePlus, WeChat, Weibo, Ant Financial. Les recomiendo mucho informarse sobre Ant Financial, en qué consiste, la nueva banca digital, que es además el banco con mayor número de clientes del mundo en la actualidad. Consolidación del cambio del modelo económico, el consumo y el sector de servicios son ya motores de la economía, motores en la creación de empleo. Fabricación de productos y partes tecnológicas va a aumentar en un 50% en 2018. China invertirá en el exterior 750.000 millones de dólares en 5 años, recibirá 600.000 millones de dólares, por lo tanto es un inversor neto, importará productos por valor de esos millones de dólares. Aumenta el turismo chino en el exterior con más de 700 millones de viajes en 5 años,
aumento del número de chinos que viajan al extranjero. Eso seguramente es algo que podrán haber percibido cuando ustedes han ido de vacaciones. China tiene el mayor número de usuarios de Internet, es lo que estábamos comentando antes. A pesar de ser un país donde la penetración de Internet es reducida, 600 millones de personas, supone un enorme mercado para las empresas tecnológicas chinas. La economía digital ya supone el 30% del PIB, 3,4 billones. Mejoras en el sistema educativo, se está creando una enorme reserva de personas formadas, además formadas en ciencia, en innovación, en tecnología, que es lo que está buscando China. Empresarios cada vez más jóvenes y mejor formados, megacentros de alta educación. Desde 2008 se han propuesto programas de incentivo del retorno de estudiantes y de jóvenes chinos que habían viajado al extranjero a estudiar en universidades europeas, universidades americanas, y con esa formación retornen junto a los chinos o los jóvenes chinos que además se están aprovechando de esas mejoras del sistema educativo. Es un sistema meritocrático que desde el punto de vista chino es mejor que el modelo democrático occidental. La innovación se pretende extender a mucho más allá de las empresas tecnológicas, se quiere extender a las empresas manufactureras. Todos tenemos la imagen de las manufactureras, los productos chinos que llegan a los mercados europeos, productos de baja calidad. Eso se está intentando, o se pretende cambiar, se pretende reducir esa imagen con grandes centros de investigación, importantísimo el plan Made in China 2025, reducir la innovación y las nuevas tecnologías en los productos manufactureros, salir de esa idea de una China de productos de baja calidad, para alcanzar mínimo la media, sino alta calidad. Segundo mayor inversor del mundo en I+D, lo decíamos antes, un 20%, tiene el 30% de los investigadores en I+D, tercer país en solicitud de patentes, segundo país en publicaciones científicas, capacidad de innovación 25 sobre 141, sectores clave, telecomunicaciones, aeroespacial, trenes de alta velocidad, es decir, todo aquello que esté relacionado con las comunicaciones o con el transporte. Eso lo veremos después en las oportunidades que va a generar la nueva ruta de la seda y un elemento innovador del año pasado, la nueva ruta de la seda polar. Construir ciudades modernas, ecológicas, organizadas. El caos, y todo lo hemos visto en televisión, el caos en las ciudades chinas es inmenso. Construcciones de baja calidad. Construcciones que no tienen nada que ver con el desarrollo ecológico. Todo eso se está empezando ya a potenciar. Se están construyendo megaciudades alrededor de Pekín para descongestionar toda la ciudad. Eso explica la reducción